Si te hablo de un defensa central colombiano en los años 80, seguramente pensarás en un jugador rudo, fuerte, con un estilo agresivo, pero ¿y si te digo que uno de los más icónicos era un joven elegante, de tackles limpios, juego sobrio y un carácter ejemplar? Andrés Escobar no solo era un gran futbolista, sino que desde niño ya mostraba algo que pocos tienen: clase dentro y fuera de la cancha. Era un tipo que no levantaba la voz, no se metía en problemas y siempre jugaba con honor. Desde pequeño, su sueño era jugar en el club de su ciudad, Atlético Nacional. Mientras sus amigos soñaban con jugar en Europa o con la selección, él solo quería vestir la camiseta verdolaga, y no tardó en demostrar que tenía talento. Tanto que a los 18 años ya estaba debutando como profesional. Para un defensa central, llegar tan joven al fútbol profesional es difícil, pero Andrés tenía algo especial, tanto así que en poco tiempo se convirtió en titular indiscutible. Lo curioso es que, a diferencia de otros defensas colombianos de la época, él no era de meter patadas, no necesitaba jugar sucio para destacar. Su estilo era más elegante, más táctico, más inteligente, y eso lo llevó a ganarse el respeto de sus compañeros y de sus rivales. Pero lo que vendría después, ni él mismo se lo imaginaba, porque estaba a punto de ser parte de un equipo que haría historia. A finales de los 80, Atlético Nacional estaba armando un equipo con el que soñaban conquistar Sudamérica, y en ese equipo, dirigido por Francisco Maturana, Andrés Escobar era una pieza clave. Era el defensa central con el que todos querían jugar, un líder silencioso, que imponía respeto sin necesidad de hablar. Pero nadie se imaginaba lo que estaban a punto de lograr, porque en 1989 Atlético Nacional haría lo imposible. Ese año, el Club Paisa llegó a la final de la Copa Libertadores contra Olimpia de Paraguay. Y después de un partido de ida complicado, la vuelta en el Campín fue una batalla épica. Escobar, con su clase y serenidad, fue una muralla en defensa. El partido se fue a penales, y gracias a las atajadas de Higuita y a un equipo con nervios de acero, Atlético Nacional se convirtió en el primer equipo colombiano en ganar la Copa Libertadores. Para Escobar, este no era solo un título, era la realización de un sueño de infancia. Se convirtió en ídolo de Nacional, en un símbolo del fútbol colombiano. Pero con la gloria también llegó la atención internacional. Europa empezaba a mirarlo con interés, y pronto llegaría una oportunidad única en su vida. El Mundial de 1990 estaba a la vuelta de la esquina. Si hay un torneo que cambió la historia del fútbol colombiano, fue el Mundial de Italia 90. Colombia llevaba 28 años sin jugar una Copa del Mundo, y ahora, con una generación dorada, regresaban a la gran cita, y en el corazón de la defensa estaba Andrés Escobar, con apenas 23 años, enfrentando a los mejores del mundo. Pero para él, jugar un mundial no era solo un logro, era una responsabilidad. Sabía que el fútbol colombiano estaba bajo la mirada de todos y quería demostrar que estaban a la altura. Colombia tuvo un debut complicado contra Emiratos Árabes Unidos, pero se llevaron la victoria. Luego, un empate ante Alemania Federal, el equipo que terminaría siendo campeón. Fue un partido histórico, con Freddy Rincón anotando en el último minuto, y aunque en octavos cayeron contra Camerún con aquel error de Higuita, la imagen de Andrés Escobar quedó marcada como la de un líder, un defensa impecable, un caballero dentro del campo. Italia 90 no solo consolidó a Colombia en el mapa del fútbol mundial, también consolidó a Escobar como un jugador de talla internacional. Los clubes europeos ya preguntaban por él, su futuro parecía brillante, pero en vez de salir de Nacional, decidió quedarse, porque para él la lealtad valía más que el dinero. Y con el Mundial de 1994 en el horizonte, se preparaba para el reto más grande de su carrera. La historia de Andrés Escobar tuvo un giro trágico en el Mundial de 1994.
Colombia llegaba a Estados Unidos como una de las selecciones favoritas. Después de golear 5-0 a Argentina en las eliminatorias, el mundo hablaba de ellos. Pero lo que pasó en ese torneo fue completamente inesperado. Una combinación de presión, exceso de confianza y problemas internos los llevó a la eliminación temprana. Y en el partido clave contra Estados Unidos, Andrés Escobar fue protagonista. Pero no de la manera que él hubiera querido. Intentando rechazar un centro, desvió la pelota hacia su propio arco. Un autogol que selló la derrota de Colombia y los dejó prácticamente fuera del torneo. Pero lo que nadie imaginaba es que ese error marcaría su destino. De regreso a Colombia, la tristeza era enorme, pero nadie pensaba que pasaría algo más. Sin embargo, el 2 de julio de 1994, en Medellín, Andrés Escobar fue asesinado. Los detalles de su muerte aún generan controversia, pero lo cierto es que su autogol fue el detonante. Un crimen que conmocionó al mundo y dejó una cicatriz imborrable en el fútbol colombiano. Porque Andrés no era solo un futbolista, era un símbolo de honestidad y nobleza. A pesar de su trágico final, Andrés Escobar dejó una huella imborrable en el fútbol. Hoy, su nombre es recordado como un ejemplo de integridad y respeto dentro del deporte. Su historia no es solo la de un gran defensa, sino la de un hombre que jugó con dignidad hasta el último día. Cada 2 de julio, su memoria es honrada por hinchas, compañeros y entrenadores, porque su legado es más grande que cualquier título o partido. En Medellín, el estadio de Atlético Nacional lleva su nombre en su honor, y su imagen sigue presente en los corazones de los hinchas, porque Andrés no solo representó a un equipo o a una selección, representó el fútbol limpio, el amor por el juego, la lealtad a sus valores, y aunque su historia terminó de la manera más injusta, su legado sigue vivo, porque el verdadero significado del fútbol no está en los goles o en los títulos, está en jugadores como él, que nos recuerdan que el deporte es más que un juego, es pasión, es entrega, es honor, y en la historia del fútbol colombiano, pocos representaron esos valores como lo hizo Andrés Escobar, un caballero, dentro y fuera de la cancha, cuya memoria nunca será olvidada.